tardes, nosotros somos el grupo número 1 de la unidad 2, que es el sistema respiratorio. Nosotros le vamos a hablar sobre lo que es la anatomía y fisiología respiratoria. Mi grupo está conformado por Olmar Alcedo, Daniel Hernández y mi persona, Leandro Ayravich. Para comenzar, tenemos que hablar de lo que es el sistema respiratorio. El aparato o sistema respiratorio se encuentra conformado por un segmento o conductos, por un segmento conductal y una porción o segmento respiratorio. Además, funcionalmente, el sistema respiratorio está compuesto por el diafragma y la caja torácica. Para que el aire sea transportado hacia los pulmones, existe el sistema conductor, que está conformado por la nariz, los senos paranasales, la tráquea y la faringe. Luego, la porción respiratoria está compuesta por los pulmones. Los pulmones son un órgano que se encuentran revestidos por una doble membrana denominada pleura. Tenemos que tener en cuenta que para que el sistema respiratorio pueda trabajar de manera adecuada, los pulmones trabajan junto al diafragma y la caja torácica. Además de esto, aunado a esto, el sistema respiratorio es un sistema que debe estar siempre limpio a la hora de producir su proceso. Ahora vamos a hablar sobre la disposición morfofuncional del sistema respiratorio, empezando por la tráquea. La tráquea es el órgano continuación del sistema respiratorio superior. Este es un tubo cilíndrico de aproximadamente 12,5 centímetros de longitud, que va desde la sexta vértebra vertical hasta la quinta vértebra dorsal aproximadamente. La tráquea es un órgano que se bifurca debido al callado de la aorta. Por delante de ella, específicamente entre el segundo, tercero y cuarto anillo traqueal, se encuentra ubicado la tiroides. La tráquea es un órgano que está conformado por cartílago hialino y tejido fibroso y muscular. Tenemos que tener en cuenta que la tráquea funciona simplemente como un paso de aire para que lleguen a los pulmones. Además, ella se divide en dos para dar el inicio a los bronquios principales. Ahora vamos a hablar de los bronquios principales, lo cual es una de las estructuras más importantes de todo el sistema respiratorio. Primero tenemos que tener en cuenta que los bronquios se originan al bifurcarse la tráquea, como se puede observar en la imagen en la diapositiva. Luego, a medida que va disminuyendo, ¿verdad? O sea, a medida que va, no disminuyendo, que va, como decir, descendiendo los bronquios, disminuye el calibre de los mismos. Tenemos que tener en cuenta que cada bronquio lobular se divide en varios bronquios segmentarios. Además a esto, aunado, el bronquio derecho se subdivide en tres bronquios lobulares, debido a que el pulmón derecho contiene 3 lóbulos. Y el izquierdo se divide en solamente 2, debido a que el pulmón izquierdo tiene 2 lóbulos. Tenemos que tener en cuenta que los bronquios carecen de cartílago en sus paredes. Además, ellos son los que se encargan de la conducción y transporte de aire. Tenemos también que tener en cuenta que luego de los bronquios o dentro de los bronquios se producen nuevas estructuras, entre los que están los bronquiolos. Los bronquiolos son estructuras más pequeñas, ¿verdad?, que carecen de cartílago. Aunado a esto están los alvéolos. Los alvéolos son los que se encargan del intercambio gaseoso en los pulmones. Existe también el denominado conducto alveolar, que es donde se produce todo el intercambio y donde se transporta todo el pulmón todo el aire a través del pulmón. Tenemos que tener en cuenta que se desarrolla aproximadamente hasta 300 millones de alvéolos en un ser humano. Vamos a hablar ahora de los pulmones como tal. Tenemos que tener en cuenta que los pulmones son órganos en forma de cono que ocupan por completo los espacios pleurales.
Ellos tienen diferencia. Por ejemplo, el pulmón derecho es más grande y llega a pesar 600 gramos, mientras que el pulmón izquierdo es más pequeño y llega a pesar 500 gramos. Los pulmones se dividen en cisuras, debido a que, por ejemplo, el pulmón derecho primero tenemos que tener en cuenta que tiene dos cisuras, que es la cisura oblicua y la horizontal. Esto debido a que el derecho contiene tres lóbulos, que son el superior, el medio y el inferior, mientras que el pulmón izquierdo contiene solamente dos lóbulos, que son el superior y el izquierdo. Aunado a esto, contiene una sola cisura, que es la oblicua. Los pulmones tenemos que tener en cuenta que son órganos esponjosos de color azul grisáceo en los adultos. ¿Por qué se produce esto? Simplemente porque al pasar el tiempo, el inhalar el polvo y el hollín, los pulmones cambian de color, mientras que los pulmones de un lactante es de color rosado debido a que ningún cuerpo extraño lo ha penetrado aún. Ahora vamos a hablar de las diferencias entre cada pulmón. Primero tenemos que tener en claro que el pulmón derecho es más grande que el izquierdo. El derecho presenta dos cisuras, que son una oblicua y una horizontal. El izquierdo presenta una sola, la oblicua. El pulmón derecho se divide, se puede decir, en tres lóbulos, que son el superior, el medio y el inferior, mientras que el izquierdo solamente en superior e inferior. Y por último, como les expliqué en los bronquios principales, por ejemplo, el derecho es más pequeño, más corto y va en sentido vertical, mientras que el izquierdo es más largo, más fino y va en sentido horizontal. Cambio. Ahora vamos a hablar de la pleura. ¿Qué es la pleura? El pulmón está compuesto por una doble membrana denominada pleura. La pleura, por su parte, es una especie de hoja compuesta por dos partes, que son la pleura visceral, que está en contacto directo con el pulmón, y la pleura parietal, que es la que está en contacto directo con la caja torácica. La pleura también se puede conocer como espacio virtual, dado que es una cavidad que no tiene aire y contiene escaso líquido, apenas unos mililitros. Pásenlo. La caja torácica es el que contiene a los pulmones. Ella está formada principalmente por hueso y músculo. Tenemos que tener en cuenta que de manera ósea, la caja torácica está compuesta por la columna cervical y dorsal, además por la panilla costal y el esternón. Desde el punto de vista muscular está compuesto por el diafragma. El diafragma es el músculo que se encuentra ubicado en el piso de la caja torácica o en la base de la misma. Pero también intervienen otros músculos como son los músculos escalenos, los intercostales y el esternocleidomastoideo. Ahora vamos a hablar sobre lo que es la fisiología respiratoria y hablamos de los movimientos ventilatorios, que son la inspiración y la expiración. Primero tenemos que saber que estos son los movimientos fisiológicos del ser humano al momento de inspirar y expirar. Vamos a hablar sobre la inspiración. ¿Qué es la inspiración? La inspiración es un proceso fisiológico normal del ser humano sano. Tenemos que tener en cuenta que la presión del aire atmosférico a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, mientras que la presión alveolar, cuando el sistema respiratorio o los músculos del sistema respiratorio están en descanso, tienen una presión igual a la atmosférica, quiere decir a 760 milímetros de mercurio. Cuando termina la expiración pasiva, los músculos del sistema respiratorio quedan en reposo y por ende tanto el aire que se encuentra dentro de los alvéolos y la presión intrapleural se vuelve cero. Para que pueda haber un paso o un transporte de aire por los pulmones se debe generar un gradiente de presión.
Y para que esto se produzca, hay dos procesos. El primero habla de que se debe igualar la presión de todos los gases atmosféricos en la parte interna del sistema respiratorio. Pero esto es algo que el sistema como tal, o sea, los pulmones, no puede hacer. El otro es la ventilación como tal, que es el proceso fisiológico del pulmón para poder intercambiar los gases dentro del mismo. Ahora vamos a hablar de la expiración. Tenemos que tener en cuenta que luego de que se produzca la inspiración comienza la expiración. Primero tenemos que tener en cuenta que la expiración es un movimiento pasivo debido a la elasticidad de la caja torácica, ¿verdad? Luego, los músculos, tenemos que tener en cuenta que los músculos importantes aquí son los de la pared abdominal que contraen y producen, se contraen y producen el aumento de la presión intraabdominal. Además de esto, tenemos que tener en cuenta que cuando se produce la expiración pasiva, la presión intrapleural va a ser negativa. Y cuando se produce la expiración activa, la presión intrapleural va a ser positiva. Mi nombre es Olmar Alcedo, les voy a hablar sobre volumen y capacidades, volúmenes y capacidades. La inspiración y la expiración permiten la movilización del volumen gaseoso que pueden variar en función del tipo del movimiento ventilatorio y de las fuerzas elásticas pulmonares. La suma de distintos volúmenes define las capacidades pulmonares. El volumen corriente, también llamado volumen dictal, es el volumen gaseoso movilizado en una inspiración y en una expiración normal. El valor de un adulto normal corresponde a unos 500 mililitros, mientras que tanto en niños es alrededor de 5 a 7 mililitros sobre kilo. La capacidad vital corresponde al volumen de aire que se puede movilizar en una inspiración y en una expiración máxima y forzada. Esto significa que la expiración siempre va a estar activa. Tenemos la ventilación minuto y espacio muerto. El volumen corriente que se moviliza con cada ventilación durante un minuto se denomina volumen minuto respiratorio. Supongamos que el volumen corriente normal de un adulto sano corresponde a unos 500 mililitros y su frecuencia respiratoria normal es de 15 ventilaciones por minuto. Entonces su volumen minuto respiratorio será volumen minuto respiratorio es igual a volumen corriente por frecuencia respiratoria. Tenemos el pico flujo, también llamado flujo expiratorio máximo, corresponde al flujo máximo de la expiración forzada. Ya que no depende del esfuerzo del paciente. Tenemos la mecánica de la ventilación, trabajo ventilatorio. La bomba toracopulmonar tiene como función mantener una ventilación alveolar acorde a la necesidad de la transferencia de oxígeno a la sangre. El trabajo ventilatorio es llevado a cabo por la componente neuromuscular que involucra al diafragma y a los músculos accesorios actuando sobre las estructuras elásticas pasivas del pulmón y el tórax. Parte de este trabajo requiere vencer la resistencia pasiva que estas estructuras ofrecen, que se conocen como resistencia elástica a la ventilación. Una vez vencida esta resistencia al cambio de volumen alveolar, genera un cambio de presión y comienza a registrarse flujo de aire entre la atmósfera y el alveolo. Tenemos la resistencia elástica. El pulmón es un cuerpo elástico. Los cuerpos elásticos son los que tienden a volver a su punto de reposo, es decir, a su forma original, una vez que se deforman, porque las llamadas elásticas, sencillamente porque si le aplicamos una fuerza para sacarla de su punto de reposo, la estiramos con las manos y luego la soltamos sin que la apliquemos ninguna fuerza adicional, tiende a volver a su punto de reposo. La realidad podríamos describir a la banda elástica como un elemento extensible y elástico a la vez. Tenemos la resistencia de la vía aérea no elástica. Durante la inspiración se moviliza un volumen gaseoso de la boca al alveolo a través de la vía aérea al generarse un gradiente de presión. ¿Cuánto esfuerzo debemos hacer en inspirar un volumen de aire? Uno de los factores más importantes
son la resistencia elástica del pulmón. Sin embargo, el volumen gaseoso debe fluir a través de un tubo que la vía aérea puede llegar a los alvéolos. Cascada de oxígeno. La primera gran variación en la composición de los gases entre el gas inspirado y el gas alveolar. El aire atmosférico inspirado pasa en primer término por las fosas nasales, luego por la vía aérea alta y finalmente por los bronquios y los bronquiolos hasta llegar al alvéolo. Durante su pasaje, el aire es calentado hasta la temperatura corporal de unos 37 grados centígrados, humidificado con vapor de agua, de manera que el epitelio alveolar no se dañe con el aire seco y filtrado de las partículas extrañas. Gracias al epitelio ciliado, la tráquea y los bronquios. Durante su paso por la vía aérea, el aire inspirado se humidifica al 100%. Si consideramos que la presión ejercida por el vapor de agua, tenemos la difusión. La difusión es el reposo mediante el cual se realiza una transferencia neta de moléculas de gas desde una zona de mayor presión parcial a una zona de menor parcial. Mi nombre es Daniel Hernández y para continuar, a mí me corresponde hablar sobre algunas funciones importantes que se desarrollan en el sistema respiratorio, entre las cuales podemos encontrar el transporte de oxígeno. Esta es una función que se realiza mediante difusión pasiva, donde no solo interviene el sistema respiratorio, sino que también interviene el sistema cardiovascular y hematopoyético. El transporte de oxígeno tisular va a depender de dos factores determinantes, los cuales son el transporte del oxígeno en sangre y el volumen minuto cardíaco, y el contenido del oxígeno en la sangre, el cual se puede desarrollar mediante esta manera: el oxígeno disuelto en sangre, el cual va a ser proporcional a la cantidad de la presión del gas, y el oxígeno unido a la hemoglobina, la cual es una proteína formada por dos porciones, una porción proteica llamada globina, la cual está estructurada con una cadena de polipéptidos de tipo alfa y de tipo beta, y una porción no proteica llamada hemo, el cual contiene un ion de hierro al cual se puede unir la molécula de oxígeno de forma reversible. La secuencia de aminoácidos de las cadenas polipeptídicas de las hemoglobinas va a determinar los tipos de hemoglobinas que se pueden identificar, entre los cuales encontramos la desoxihemoglobina, que es una hemoglobina que no posee molécula de oxígeno en su estructura, y la oxihemoglobina, que es una hemoglobina que sí tiene en su estructura la molécula de oxígeno. Otra función importante que se desarrolla en el sistema respiratorio es el transporte del dióxido de carbono. Esta se realiza cuando el CO2 es expulsado de la célula y es difundido en el plasma sanguíneo. Allí va a ser transportado a los alvéolos mediante tres maneras. La primera manera de transporte del dióxido de carbono es como CO2 disuelto en el plasma. Esto se debe a que el CO2 es más soluble que el oxígeno. De esta forma se transporta el 10% del CO2. La segunda manera de transportar el dióxido de carbono es cuando este se une a los grupos aminos terminales de las proteínas globina de la hemoglobina. De esta manera se transporta alrededor del 30% del CO2. Y por último, la manera más importante de transportar dióxido de carbono es como bicarbonato. Esto se debe a que el bicarbonato, al introducirse en los glóbulos rojos, reacciona con una enzima denominada anhidrasa carbónica, que convierte el CO2 en ácido carbónico, el cual posteriormente se va a dividir en hidrógeno y bicarbonato. Esta forma es la más importante de transportar dióxido de carbono, ya que es una forma de regulación del pH. De esta manera se transporta alrededor del 60% del dióxido de carbono. Para el transporte del oxígeno y el dióxido de carbono es importante la circulación pulmonar. Esta se realiza cuando la sangre ingresa a través de la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha. De allí la sangre pasa al ventrículo derecho y luego a las arterias pulmonares. Estas arterias van a llevar la sangre a la red capilar subyacente en los alvéolos, donde se va a realizar el intercambio gaseoso. Se va a introducir el oxígeno a la sangre y se va a liberar el dióxido de carbono. Después de este proceso, la sangre va a fluir por las venas pulmonares hacia las aurículas izquierda y el ventrículo izquierdo, donde este va a pasar a la aorta para ser distribuido por todos los diferentes tejidos del organismo. Debido a todo el volumen sanguíneo que circula en el pulmón, este tejido presenta varias presiones pulmonales, entre las cuales se pueden destacar la presión intravascular, que es un tipo de presión que ejercen la sangre contra las
paredes de los vasos sanguíneos en toda la circulación pulmonar. Esta presión suele monitorearse en los casos de aquellas personas que se encuentran en terapia intensiva. Otro tipo de presión que se suele identificar es la presión transmural, que es una presión que es la diferencia entre la presión intravascular y la presión del exterior de los vasos. Esta presión, por lo general, no se mide, pero se toma en cuenta para conocer los diferentes procesos fisiológicos por los cuales puede pasar el corazón y el pulmón. Debido a la gran superficie endotelial que poseen los pulmones y a que reciben todo el volumen minuto cardíaco, los pulmones suelen producir otro tipo de funciones, como es las funciones metabólicas, entre las cuales destacan la activación de los metabolitos, como puede ser, por ejemplo, la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina. Otra función metabólica que desarrollan los pulmones es la inactivación de los metabolitos, cuando estos suelen pasar por el tejido pulmonar. Esta inactivación suele ser parcial o completa, como es el caso de la bradycinina, la noradrenalina o la prostaglandina. Otra función metabólica que se desarrolla en los pulmones es el almacenamiento, como suele ser, por ejemplo, en los casos de la serotonina, los leucotrienos o las prostaglandinas, que son sustancias producidas a partir del ácido araquidónico y que suelen ser almacenados en los tejidos pulmonares. Como última función metabólica encontramos la síntesis de algunas sustancias que en algunos casos suelen ser utilizadas y producidas para su propio funcionamiento de los tejidos pulmonares, como es el caso del dipamitoil fosfatidilcolina, que es un componente isosaltante pulmonar. Con el contenido del seminario tenemos que hablar sobre las bases fisiopatológicas de la insuficiencia respiratoria. Primero vamos a hablar sobre lo que es la hipoventilación alveolar. Esta se produce como consecuencia de la falta de la bomba respiratoria. Principalmente esto se produce también por la falla de los músculos musculares. Eso es lo que tenemos que saber. Además, cuando se habla de hipoventilación, quiere decir que se está produciendo una baja ventilación en los pulmones. ¿Qué quiere decir eso? Que el aire que se transporta hacia los pulmones es muy bajo para la cantidad necesaria que se necesita. Luego de esto vamos a hablar sobre lo que son las causas de la hipoventilación alveolar. La hipoventilación es, como le expliqué anteriormente, es un proceso no fisiológico, porque el proceso fisiológico es simplemente la ventilación. Al hablar de hipoventilación estamos hablando de una disminución de la ventilación en el sistema respiratorio. ¿Por qué se produce esto? Principalmente se produce por la depresión del sistema nervioso central a consecuencia de un shock por la ingestión de algunos tratamientos neurodepresores como son los barbitúricos y las benzodiazepinas. Otra de las causas son enfermedades o incluso tumores cerebrales. Otras enfermedades que pueden causar hipoventilación alveolar son enfermedades que vienen dadas en el músculo del sistema respiratorio, o sea, en el diafragma principalmente. ¿Cuáles son estas enfermedades? La miastenia gravis y el síndrome de Guillain-Barré. Ese es mi compañero Leandro. Vamos a hablar de alteración, ventilación y perfusión. Con la palabra shunt se designa un flujo de sangre que ingresa en el sistema arterial sin haber pasado por las áreas ventiladas del pulmón o se hayan efectuado intercambio gaseoso alguno. El trastorno de ventilación perfusión tipo shunt existe un shunt fisiológico, es decir, una cantidad de sangre que normalmente no realiza hematosis y ingresa al circuito arterial como sangre venosa. La sangre que perfunde los broncos o el flujo proveniente de las coronarias que drenan directamente en el ventrículo izquierdo mediante las venas de Tevesio. En algunas patologías pulmonares la distribución ventilación-perfusión está desequilibrada y en consecuencia un porcentaje de la sangre que circula por los capilares pulmonares no se oxigena. Y tenemos los trastornos de ventilación-perfusión tipo espacio muerto. El término espacio se designa a aquellos lugares de la vía aérea del pulmón donde si bien llega el volumen del aire inspirado, al no haber perfusión no se realiza intercambio gaseoso. Normalmente existe un espacio muerto anatómico que corresponde al volumen de la vía aérea de conducción, tráquea y bronquios, que en un adulto sano es de unos 150 mililitros, dado que la distribución ventilación-perfusión en el pulmón normal no es homogénea. Los alvéolos del vértice pulmonar tienen una relación ventilación-perfusión mayor que 1, dado que están más ventilados
que están mayor ventilados que perfundizados.